Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Volviste quemadito? Volví quemadito, llegué tarde, o sea, Está la todo culpa bien. es mía hoy, lo aclaro. Pero Te bueno, estaba bronceando. no exactamente. No, a esta hora no exactamente. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué tenemos para hablar? Tenemos para hablar un tema vidrioso y complicado, que es la sequía mundial, Ajá. el caos generado con la sequía. Bueno, el caos al cual suma la sequía y una interrogante que tiene la gente sobre si esta sequía obedece a causas naturales, por lo tanto, temas relativos al calentamiento global, qué tan cierto y qué no tan cierto, o si obedece a la acción del hombre. Lo que no se puede discutir es que la sequía no agrega buenos datos a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque Sí. tenemos la crisis económica y la suba de precios que provocó la pandemia. Si cerrás 2 años la economía, vas a generar un desastre. Es decir, una cosa que se sabía y que dijimos desde el primer día. Sin duda. Acá tenemos, estoy chusmeando, perdón Pepe, me anticipo, estoy chusmeando algunos mensajes, saludos de amigos y Bueno, de oyentes yo no veo nada. del programa. Yo con los oyentes más o menos la peleo. No, yo decía, a propósito de lo que vos comentabas, si hay dos gremios que están haciendo las extras en estos momentos, son, por un lado, los conspiranoicos, que tienen un terreno muy fértil para trabajar, y por otro lado, los teóricos de la casualidad. Sí. Los teóricos de la casualidad les llamo a estos tipos que todo lo que ocurre, nada tiene una explicación política, ¿no? Todo es porque, es decir, la pandemia... El dios azar. El azar. Es decir, entonces, cualquier cosa que decís, pero che, es casualidad que haya venido la pandemia, que aparecieran, que lo anunciaran antes, que aparecieran las vacunas en el momento de inmediato, que todos los presidentes al mismo tiempo empezaran a hablar de nueva normalidad, que todos los países aplicaran políticas iguales o muy similares. Que le enchufaran la misma vacuna a todo el mundo. La ciencia, bla, 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 bla. Bueno, todo es casual, todo es circunstancial. Después viene la guerra de Ucrania, también es otra cosa, otro episodio inesperado que se da porque el malvado Putin, no sé qué, no hay ningún objetivo político en general de esa guerra. Ahora viene la sequía y el tratamiento que se le da a todos esos temas, ¿no? Y ahora se suma una nueva causa que hace trabajar intensamente a los conspiranoicos y a los teóricos de la casualidad, que son los terremotos. ¿Por qué? Porque, o casualidad, aparecen 2 terremotos, o uno con repercusión, no sé técnicamente yo cómo se resuelve eso. En el mundo árabe, además. Uno en Turquía y otro en Siria, que es Justito. 2 países. Uno es al que le tienen ganas desde hace rato de años. destruirlo. Y el otro es... que ya lo han destruido. Sí, el otro es... pero a Turquía que está obstruyendo el sí. ingreso de más países a la OTAN, no sé cómo decir. Es decir, parece, por eso digo, los teóricos de la casualidad tienen que hacer esfuerzos enormes, pero si los que querían propiciar la guerra y con Rusia quisieran que un fenómeno natural pegara justo en los objetivos, bueno, mejor imposible, ¿no? Y hay digo, sobre esto hay que ser claros. Yo no tengo claro, no puedo saber qué es lo que pasa. Ahora hay cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, que periodistas españoles informan que las embajadas y incluso los centros culturales, como el Centro Cervantes, fueron desalojados en Turquía unos días antes de esto. Aparentemente bajo la apariencia de que iba a haber un atentado. Pero una serie de países occidentales retiraron, parece, el sistema de servicios diplomáticos de esa región. Yo realmente, a estas alturas, creo que todo lo que está ocurriendo en el mundo, todas estas catástrofes que terminan en cada vez más miedo, más crisis y más disposición a someterse a cualquier solución, son más que llamativas, ¿no? Es decir, por lo menos obligan a analizar el asunto. Yo creo que hay una actitud que es la de permanecer con la cabeza abierta a distintas posibilidades. Entonces yo digo, perfecto, todas estas cosas pueden ser fenómenos naturales,
o puede haber incidencia por mecanismos que no podemos conocer. Pero habría que hacer una precisión, porque lo que estamos diciendo es que a veces la duda o las preguntas movilizan más que las respuestas y la certeza, ¿verdad? A veces, y a veces no. Pero bueno, como apostando, porque uno debe también cuidarse en un terreno, porque están dispuestos a atacar esta visión crítica que tenemos. Nosotros no podemos cometer, como quien dice, un error. Lo puede cometer el poder, que todo el tiempo hace disparates y no pasa nada porque no salen a luz o no se discuten, pero nosotros ya vamos a cometer un error y nos van a caer, eso es una cosa que le estamos diciendo a todos los que nos van a caer por todos lados. Entonces hay que ser cuidadoso. Ahora. Que estoy siendo cuidadoso. Sí. Estoy argumentando por qué somos cuidadosos. Está. Pero lo que no se puede discutir es que desde el punto de vista técnico pueden influir en el clima y posiblemente en terremotos y en tsunamis. Esto es tan así que se puede intervenir en el clima que ya en la guerra de Vietnam, en la operación Popeye, extendieron el monzón provocando más lluvias. Eso fue para perjudicar, en ese momento obviamente perjudicaba a los vietnamitas. Hace poco el gobierno, publiqué la noticia en la página de Movimiento Uruguay Soberano, el gobierno de México multó a una empresa que había provocado sequía o lluvia, lo que sea, algo había hecho. Sobre eso. Algo había hecho cuando le dijeron, ¿y dónde están los globos aerostáticos que largaron con esa macana? Y los perdimos, le dice. Pero para que ahí no termina. Hay una convención de Ginebra, una convención de la ONU, que prohíbe modificar el clima en una guerra. Es decir, que prohíbe el clima como herramienta de guerra, porque es hacia lo que se viene desarrollando como arma, todo el mundo. Y por último por citar 4 ejemplos, Bill Gates, que tenía la tecnología suficiente como para alargar una especie de nube de polvo. Una pantalla química que frenaba el sol, para frenar Y aparentemente eso es lo que hizo este personaje, cuyo nombre no recuerdo, este personaje en México, por el cual se prohibió ahora en México hacer ese tipo porque aparentemente lanzó desde esos globos aerostáticos sustancias químicas con la idea de bloquear la luz. Y para terminar, no me acuerdo qué Juegos de Beijing Olímpicos, del 12, del 18, no recuerdo el año. Bueno, el gobierno chino logró que no llovieran esos días. En un encuentro de juventudes en el año 85, en la Unión Soviética, recuerdo que vino un compañero que había estado ahí, que él era de la OJC, contaba en el gremio, qué maravilla, cómo dispersaban los aviones, dispersaban las lluvias, año 85. Y hay empresas que trabajan, si vos te querés casar el 17 de noviembre y querés que tu boda al aire libre no llueva, bueno, le pagás a esa empresa y esa empresa hace que no llueva. Es decir, es posible. Ahora, demostrar que es posible el terremoto ya es otra cosa. Es posible la lluvia, es posible la sequía. Los terremotos y los tsunamis, yo presumo. No lo podemos, justamente eso quiero ser bien preciso. Yo estoy mencionando esto porque mucha gente lo está pensando. Claro. Porque creo que es algo que no se puede descartar a priori, y porque cuando uno ve el uso que se hace de esos fenómenos, es decir, de todos estos fenómenos, de todos los fenómenos críticos, empieza a... No son elementos aislados. Claro, uno percibe que hay una intencionalidad común. Todo confluye en que la gente quede sobrecogida ante la naturaleza, ante las enfermedades, ante las guerras, ante las crisis económicas. Y que se sienta culpable. Que se sienta culpable. Y sobre todo que se sienta aterrorizado, achicado, ¿no? Es decir, aquello de, esto es tan fuerte que no se lo puede evitar. Este tema está, por más que se chifre y se mire para arriba, cada vez más gente desconfía de que muchas de las cosas que ocurren no sean totalmente casuales, no sean casuales. Por otro lado, hay gente que hace esfuerzos denodados por sostener que siempre todo es natural, casual y no tiene ninguna intencionalidad económica ni política. Todo este relevamiento que vos hacías es bien interesante porque demuestra que hay muchos antecedentes que indican que hay formas de manipular
los resultados. Yo no recuerdo, tengo que decirlo, estuve afuera 15 días, no recuerdo un verano en el que durante 15 días no lloviera nunca y que hubiese una tormenta dando vuelta que parecía que se lanzaba. Era obvio que llovía y no llovía. Y pues, cuando vos decís, esto es inevitable, ¿no? Falta bueno, el agua no apareció. Yo iba caminando por la Rambla de Punta Carretas, el olor a tormenta, que es ese olor a agua, a mar, todo mezclado como podrido, es decir, previo a la tormenta es ese olor, y se disipó y no llovió, pero varias veces. Eso pasó. Y en la librería me pasó sacar el nylon, porque hay mesas, tapar, volver, hasta 4 veces. Dije, bueno, ya a esta altura ya no es llamativo, ¿no? Es decir, como que yo no puedo asegurar cómo es la cosa. En 30 días nos quedamos sin agua en Montevideo. Bueno. Y en 15 días en algunos lugares del interior como Durazno y para en algún otro. La ciudad de la costa parece que hay problemas de suministro de agua. Es decir, vi que en muchas regiones del país... No vayan lavando el auto, no vayan lavando la vereda. Hay reservas de agua para entre 15 y 30 días, lo cual es preocupante, ¿no? Y bueno, es inevitable decirlo, ¿no? Sin embargo, Uruguay se pasa firmando contratos por los cuales entrega el uso del agua a todo el mundo. A cuanta empresa viene, ¿no? Es decir, el caso paradigmático es UPM, ¿no? Que va a tener el uso gratuito de millones de litros de agua, mientras acá estamos penando para poder... Algo pasa con el agua, porque UPM, el proyecto Neptuno, el tema de eso, que no sé qué pasa, pero es agua también. Es producir hidrógeno en base a agua. Sí. Después está el tema no sé qué pasó con Google y la cantidad de agua necesitada para enfriar, porque las computadoras, eso se sabe, necesitan hélices, o si no agua o lo que sea. Se ha sabido poco, ¿no? Se ha comentado. Se ha quedado una nada. Pero bueno. No sabemos. Pero en un momento estuvo una vuelta, ¿no? Sí, no sabemos en qué está, yo no lo sé. Ahí tenemos por lo menos 4 cosas o 3 cosas que incluyen el agua, y el dato de UPM es este. UPM va a requerir... Primero se contrató, el contrato dice, se establecerá la cantidad de agua que necesitará UPM y Uruguay la proveerá. Tiempo después, UPM dijo, bueno, lo que necesitamos es 65 metros cúbicos por segundo. 65 metros cúbicos de agua por segundo. Esa está difícil de concebir. Cuando uno piensa en cierto... podés concebir 1 metro cúbico, 3 metros, 10 metros. Ahora ya 65 ya es lo mismo que 10 o 100, ¿no? Está difícil de concebir. A eso se suma, además, las plantaciones de eucaliptus, que esto es el testimonio, que digan, lo que discutan, los testimonios de todos los que viven en el entorno de la plantación de eucaliptus, dicen que se les secan los arroyos, se les secan los pozos, se quedan sin agua. Digan lo que digan. Entonces seguimos plantando eucaliptus, seguimos regalando el agua y prácticamente no va a haber agua para tomar, porque ya te dicen que no laves el auto, que no dejes abierta la canilla, que no sé qué, que no te bañes, ¿no? Limitaciones insólitas. Yo quería sacar 2 conclusiones de esto. Hubo un programa que tuvimos, de los más recordables para mí, que fue cuando analizamos el gran reseteo propuesto por Klaus Schwab y con otro autor. Entonces el hombre planteaba... Este es el presidente o el fundador del Foro Económico Mundial. Fundador y presidente. Planteaba que el mundo está viviendo cambios muy rápidos, muy vertiginosos, muy complejos, y se necesitan respuestas rápidas, complejas, pero sobre todo rápidas. Es decir, ahí tenemos el ejemplo de la pandemia. De golpe la pandemia nos sumió y se requirieron respuestas rápidas, y bueno, los gobiernos no fueron tan rápidos y en África no compraron la vacuna y no sé qué. Es decir, ante un mundo caótico se requiere un gobierno global que rápidamente entre a todo, tome las decisiones para todos, si no, desaparecemos. A esto se agrega que se viene trabajando más o menos desde los 80 con el discurso del cambio climático, que estamos destruyendo el planeta, somos un virus asesino, nosotros, los que estamos escuchando y los que no están escuchando también, somos todos un virus, un mono asesino somos, que vamos a destruirlo todo. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de vida. Por ejemplo, Uruguay, que cría ganado, debe dejar de criar ganado, porque ese ganado, con sus gases, con los gases que emite, en fin, por la boca, por el ano, lo que provoca este desastre. También está la industria. Por lo tanto,
Ya dijeron, tenemos que usar, en el futuro compraremos 3 prendas por mes, no por año. Bueno, para el trabajo no, pero para vestir con 3 prendas estará. Y no tendremos un auto, ni tendremos... Habrá algún transporte relativamente público, lo alquilarás, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, se producirá menos, no se producirá carne, comeremos carne sintética o hamburguesa de lechuga. Sí, ese asunto de los insectos parece inverosímil, pero todo es inverosímil en esto. Claro, ese es el tema, que yo te digo, cuando uno ve, si a alguien le hubiesen dicho que íbamos a ver habilitar en Europa la harina de grillo y la harina de grillo sí, está buenísimo. Y de los escarabajos del estiércol. Y no pero además van a acabar a los insectos. Eso es una locura. Bueno, no sé cómo... Lo que quiero decir es que, bueno, literalmente el caso más claro es la habilitación de los escarabajos del estiércol. ¿No? Del estiércol, no sí. La idea es, bueno, reutilizar. Claro, yo digo, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo, si esto se lo hubiesen dicho hace un año... Ni hablar hace 3 años atrás. Ahora, si todo esto, si una pandemia que iba a generar el encierro de todo el mundo, una guerra que iba a involucrar, que iba a dejar sin energía y en la ruina a Europa, un crecimiento exponencial de China, una una sequía mundial. Mundial, en invierno de un lado y verano del otro. Eso es lo increíble. Yo he estado mirando, estuve viendo, y las quejas o las situaciones de sequía están en Europa. En España están calientes, yo he visto videos. Están en invierno, sí. Claro, donde están en invierno, pero además tengo testimonio que no les llueve, están en invierno. Y acá estamos en verano y tampoco llueve. Entonces, qué raro, ¿no? Entonces te genera después viene el planteo de comer insectos. Es como estar en una película distópica, ¿no? Sí. Así, donde las cosas que ocurren antiguamente solo pasaban en el cine, y ahora están pasando en la realidad, ¿no? Todos los días es una novedad, uno que quiere sombrear el planeta, el otro que quiere que comas escarabajos o prohibir la carne, encerrar a todo el mundo, vacunar obligatoriamente. Bueno, una cantidad de situaciones que son impensables. Y creo que lo que vos planteabas viene bien, digo, es decir, o viene por ahí, ¿no? Es el fenómeno de la voluntad de constituir una forma de organización global del mundo que implica eliminar los mecanismos tradicionales, democráticos, seguros y económicos, porque eso es otro problema. Y nacional, y de carácter nacional, es decir, transformar en políticas. Parecería que se habla mucho de la regionalización, ¿no? Es como... una moneda común. Quieren disolver los estados uniendo... Pero además, claro, caracteriza, por ejemplo, nosotros seguramente estaremos en la región de los productores de madera y de celulosa. Como una región que comprende Brasil, parte de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, nosotros. Nos parecería que nos destinaron a eso. Y bueno, parecería como que ese concepto de cadenas de valor, donde vos instalás aquello que te es más conveniente en un lugar, el concepto con el que se manejan las corporaciones, aplicado a nivel global, significa, bueno, que unos producen una cosa, otros producen otra. La división internacional de trabajo. La división del trabajo, de la producción, digamos, ¿no? Y es... porque ya más producción que trabajo, pues son máquinas, ese es el tema. Claro, ese es el otro tema. Entonces, cuando uno ve esto, ¿no? Es decir, qué parecido a una película de ciencia ficción. Todos los días noticias. Con notas de terror, es decir, es una película fantástica de terror. Pero la conclusión, una conclusión es, sea esto casualidad, o sea esto orquestado, lo cierto es que favorece al plan de gobierno mundial. Ese es el hecho. Y al fin de las democracias, que es lo que más nos tiene que preocupar. Pero también a la reestructuración de la economía, porque en esta perspectiva estás planteando, no produciremos comida, cosa que si un día tuviéramos un problema, bueno, tenemos las vacas, no, vamos a tener eucaliptus. Entonces, y además no va a haber gente trabajando en los eucaliptus, porque es una máquina que entra,
Después que van y plantan de gajo, a veces no tiene flores, ahí tenemos este problema con las abejas, ¿no? No tiene flores. Bueno, entra una máquina a los 10 años o a los 8, corta, pela, troza, apila y carga con un operario. Entonces, no va a haber gente en el campo, no va a haber comida en el campo, y al mismo tiempo no hay democracia. Claro, si vos no tenés gente en el campo, no tenés gente en el país produciendo, tenés menos gente con riquezas como para poder manifestarlas en el plano político. De negociación. Claro. Clarísimamente. Y no va a haber. El plan es, otro programa paradigmático nuestro, el análisis de Harari y de Zizek, que a la postre se suma Mujica y Klaus Schwab, de un gobierno global, un gobierno mundial. Todo apunta a eso, en tanto el argumento del calentamiento global, que no tiene sustento, porque en rigor, en la historia de la humanidad, la Tierra es un ser vivo. Por lo tanto, se mueve en todos sentidos, está girando y se calienta y es un ser vivo. Bueno, es una teoría, ¿no? Bueno. Gea. Yo lo veo como un ser vivo. Que esto no lo leí de Gaia, sino de Manual de Zoología Fantástica de Borges. En realidad no se la está jugando, pero está presentando los diferentes animales. Ahí va. Y entonces yo lo percibo como un ser que vive. Y nosotros formamos parte de ese ser vivo. Me parece una forma razonable de verlo. Lo cierto es que, sea un ser vivo o no lo sea, tuvo periodos de enfriamiento y de calentamiento. La glaciación, y el fin de la glaciación hace, no me acuerdo ahora, 80.000 años, por decir algo. Fue un periodo, no me acuerdo ahora la cantidad de años, pero fue en la prehistoria. El fin de la glaciación y el reverdecimiento del mundo fue un periodo de esplendor de la humanidad. En la Edad Media también hubo un momento de calentamiento donde se hizo vino en Inglaterra. Un lugar donde... Entonces el calor normalmente genera más vida, más insectos, más plantas, más animales, más alegría, más baile, más candombe, más música, más todo. Entonces no es dable el argumento, y menos que el hombre, por esta producción de vacas, pueda provocar eso. Más bien parece, los argumentos científicos en contra son bastante más sólidos y menos vinculados a una economía como la que se quiere imponer, que es la economía de la energía verde, que va a tener esta característica. Son redes continentales. Yo puedo establecer, eso se demostró en el apagón del 2018, 2019, que hubo acá en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, a la vez, porque destruyeron la vieja forma de anillos que había, es decir, la vieja forma de organizarse la electricidad, lo hicieron todo en redes. Entonces, cuando todo sea por electricidad, uno bajando una palanca puede frenar la economía de un país a voluntad. A mí me parece quiero hacer una observación y un desafío. La precisión es que, sea cual sea, como lo decía bien, sea cual sea la causa de todas estas cosas, lo que es constante es la forma en que se manejan estas situaciones, sean epidemias, sean guerras, sean sequías, sean terremotos. Todo apunta a una especie de sometimiento, porque enseguida se lo vincula a causas humanas. Todo apunta a una especie de sometimiento y a la propensión de la gente a confiar, bueno, no va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber lo otro, a confiar en algún gobierno providencial que le asegure seguir viviendo, a costa de su libertad, de una cantidad de cosas que tenía. Es decir, hay que someter a la gente a mucha ansiedad y mucha angustia para que se someta y para que renuncie a las cosas a las que estaba habituado a disfrutar. Y creo que ese proceso se está dando. Ahora, te hablaba de un desafío. Yo digo, nosotros llevamos un buen periodo analizando lo que ocurre y qué relación puede tener con proyectos políticos en curso. Y me parece que es hora lo estoy planteando para futuros programas, ¿no? Es hora de empezar a analizar las alternativas. Es decir, yo constato que mucha gente
intercambia permanentemente información, somos muchos que hacemos eso, intercambiamos permanentemente información sobre los nuevos planes, sobre las nuevas campañas para esto y para el otro que se organizan desde los centros económicos. Y yo nos veo a veces como las liebres en la carretera, ¿no? Es decir, cuando la encandila el foco y queda mirando así, y nosotros de alguna manera estamos mirando lo que hacen quienes manipulan económica y políticamente el mundo, y como que hay una falta de reacción. Es decir, el deslumbramiento con lo que viene y la observación de lo que viene te deja paralizado para ver qué vas a hacer. Porque no tenés por qué quedarte parado delante de los focos. Hay alternativas. Somos muchos millones de personas y si se piensa y se analiza, hay caminos alternativos. Es más, hay varios caminos alternativos y todos conocemos gente que plantea una cosa, gente que plantea otra. Sí. Y a mí me parece que sería interesante que empezáramos nosotros e invitados de repente, ¿no? Que pudiesen... Yo quiero hacer una aclaración. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el Movimiento Uruguay Soberano, planteamos uno de esos caminos alternativos y no estamos encandilados por la liebre. Ahora, he notado que hay mucha gente que cree que el problema es de forma y no de contenido. Y este es un tema muy serio y muy grave. Entonces va y dice, el problema son los políticos corruptos, o el problema es este sistema republicano. Bueno, primer punto, esos políticos corruptos los pusiste vos, es decir, y los genera la sociedad. Nadie es si el político, si allá es corrupto es porque acá hay corrupción. Es decir, no somos nosotros unos santos y de golpe llegan los diablos de arriba por un motivo que desconocemos. No, se forman en nuestras escuelas, en nuestras universidades, nosotros los votamos. Son un reflejo. ¿Y querés que te diga con qué argumento? Es lo menos malo. Sí, además... Es el peor de los argumentos. Y además está esa cosa horrible. Yo quiero a esta, pero no me abuela, me casó con esto, que es lo que hay. Y ella piensa lo mismo. Me gusta que él, pero me quedo con este. Eso que pasa en la vida lo haces en la política. Pero después hay otra cosa. No sirve este sistema. Bueno, mirá, la verdad que el sistema donde se discuten, vamos a suponer, se discutiera en la sociedad, hubiera una efervescencia intelectual en la sociedad, como de pronto, bueno, periodos en la historia que hubo, donde la gente participa en lo político y está formada, elegir representantes que sean las personas más capaces, que se haya demostrado en esa lucha, en esa discusión, en esa acción, como las personas más capacitadas, que haya a su vez división de poderes, por lo tanto haya un sistema judicial que pueda controlar, pero independiente de verdad, que pueda controlar a aquel, el otro aquel, todos controlando, y hubiera una prensa más libre, es un buen sistema. Ahora, ese sistema se está vaciando, pero lo están vaciando deliberadamente y también la dinámica histórica lo está vaciando, pero en esa dinámica histórica intervienen factores de la voluntad para perjudicarlos. Por ejemplo, en mi opinión, esto del caso Astesiano es un horror. Creo que es un horror que hayan dicho que, bueno, ahora sacaron no sé cuántos 9 de la cúpula policial diciendo que se hacía para mejorar todo. Y en ningún momento dijeron que estaba vinculado con esto del caso Astesiano. Hay que decir la verdad. No se puede decir eso. Pero creo que el caso Astesiano forma parte de toda esta erosión del Estado, deliberada erosión del Estado y esta deliberada erosión del sistema político republicano. Que se haya que se haya permitido que en secreto se pactara con UPM, con Pfizer y con Catuán Natí, se está objetiva y deliberadamente perjudicando el sistema republicano. Porque los controles del Estado no están funcionando. No puede ser que se traiga una vacuna y no se controle. Eso forma parte, es ley. Está establecido, debe ser así. Cada vez que no se cumple la ley, cada vez que se jopea a la República, se está erosionando a la República. Ese es el problema que hay. Cada vez que creemos que somos un virus en el planeta, que somos los culpables de este desastre, se está erosionando la democracia, porque es como que no somos, o cada vez que se nos acostumbra al absurdo,
nos hacen pensar que no podemos entender el mundo y no podemos decidir, que no tenemos la capacidad de decir qué es lo mejor para nosotros. Entonces es una acción deliberada contra la República que hay que defender, llenar de contenido. El problema no es tanto la forma, es lo que está en la forma. Votando una respuesta posible a eso. Una. Sí, sí, sí. Yo lo que quería plantear es que muchas veces uno se encuentra con gente que cree que todo esto que está ocurriendo es inevitable. Una que es inevitable, otra que es una conspiración de unos malvados. No es así. Lo que estamos viviendo es un proyecto económico y político muy bien estudiado. De unos malvados. No, pero está bien. A ver, todo proyecto político... Que es más complejo que lo que están diciendo. Mucho más complejo. Y en realidad, como todos los proyectos, probablemente consideran que el sufrimiento que están causando y que van a causar... Es para el bien de la humanidad. Es un costo marginal, es un daño colateral. Un daño colateral y un costo, en términos económicos, es un costo que está justificado por el gran negocio que se va a hacer o el gran beneficio que se va a lograr. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estamos hablando no hay que bucear mucho, esto es un proyecto que está... Por eso la idea de conspiración es absurdo, es un término que se usa para descalificar a quien analiza y piensa. En realidad no es una conspiración. Cuando a vos te dicen en la cara, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, es decir, hay que reducir el costo de energía, somos demasiada población, los temas climáticos nos van a liquidar, tenemos que unificar el poder en el mundo para poder gestionar efectivamente. La eutanasia debe incluirse. ¿Qué es la eutanasia? Es una especie de muerte administrativa, ¿no? Es decir, se hace un balance entre el costo de una vida, el costo de mantener con vida una persona y las posibilidades de esa vida, y bueno, se concluye que no es negocio. ¿Por qué se promociona la eutanasia? Por eso. ¿Por qué se promociona el aborto? Bueno, porque el plan es reducir la población. Es decir, no hay mucho misterio. ¿Por qué es posible todo esto? Bueno, porque cada vez se va a precisar menos trabajo humano. Es un proyecto político basado en condiciones económicas y en una teoría sobre el estado de los recursos naturales, sobre las posibilidades del planeta para sustentar la vida y la cultura, la civilización tal como la conocemos, ¿no? Y sobre todo el sistema económico tal como lo conocemos. Eso requiere una respuesta. Es decir, es verdad que no hay recursos para que todos podamos vivir. En ese caso, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería la alternativa? Porque nadie tampoco propone la destrucción del planeta por la destrucción misma. Habría que estudiar si hay verdaderamente alternativas. Porque este es un proyecto político, pero es un proyecto político básicamente oligárquico, es decir, de gente que está muy arriba en la pirámide económica y que obviamente no tiene interés en molestarse, ni en compartir, ni en reducir su estatus para mantener a una enorme cantidad de población que no la ven como necesaria. Entonces, bueno, sencillamente hay que bajar el número y sobre todo hay que reducir el consumo, ¿no? Es una cosa que está constantemente. Eso, planteado así, es un proyecto político, es una reorganización económica y política de la sociedad, sí, sin mayor misterio. A eso hay que darle una respuesta. Y eso es lo que yo estaba planteando. Sí, y la tiro para Solo quería hacer esa aclaración porque ya de antemano conozco... Está claro, estamos de acuerdo. Nosotros en ese punto estamos de acuerdo. Digo que incluso más allá de la defensa de la democracia, hay alguna, obviamente, que en la que yo obviamente estoy de acuerdo, hay algunos aspectos que no hay más remedio que entrar a cuestionarse, que es cuánto hay de cierto en los discursos que nos están aplicando, porque, a ver, si uno no discute, si uno acepta todo lo que se le dice, el calentamiento global, la imposibilidad de mantener el consumo energético, esto, lo otro, bueno, si esas cosas son falsas, hay que decir que son falsas. Y si son ciertas, hay que darle una solución, que no puede ser la que están proponiendo esta cúpula económica, ¿no? Es un desafío que tiro. Por ejemplo, hay un tema muy serio que es el de la contaminación,
bueno, que puede ser por resultado de los nutrientes que llegan a la tierra y después van al río y la eutrofización, ¿verdad? Porque hay mucho nutriente y eso genera estas cianobacterias. Pero después está los agroquímicos, que básicamente permiten matar una cantidad de bichos negativos para que crezcan esas plantas y alimentar al mundo. Entonces, si vos eliminás esos agrotóxicos, ¿qué metés? Flor de tema. Pero ahí está. Eso es un flor de tema. Es decir, si en este momento, en este instante, se prohibieran los agrotóxicos a nivel mundial, en este instante matarían a la mitad de la población de hambre. De hecho, esto pasó... Sí, es en Indonesia, en un lugar de esos que ahora no recuerdo. En algún lugar de allá. Pero quería hacer una salvedad. La industria de la medicina quiere liquidar a ese tipo, y ahí le sirve la eutanasia y el aborto tal y cual cosa. Pero también hay un efecto. Se ataca el concepto vida. ¿Por qué? Porque si la vida no vale nada, la de esa persona que aborta, tiene unas ganas de que aborte, los abortistas tienen unas ganas de que aborte todo el mundo. Y a su vez, en el otro extremo, tampoco la vida no vale nada. A eso que vos decís, que es innegable, yo creo que hay un plan para disminuir el valor de la vida del hombre y para disminuir al hombre. Porque disminuyendo al hombre es dominable. El ego es importante. El esclavo tiene un gran ego, o tiene un gran ego el hombre libre. Y bueno, entonces el ataque, todo ese discurso, ay, el ego. No, el ego es algo muy importante. Sin ego no se puede hacer arte, sin ego no se puede hacer el amor, sin ego no se puede tener hijos, sin ego no se vive. El ataque al ego está vinculado con esta promoción del aborto. Bueno, sin duda. Simplemente quería agregar ese... disminuir alguna cosa, tenés que disminuir. Quería agregar ese asunto. Pero evidentemente están diciendo lo que quieren. Quieren un gobierno global, una dictadura global, y que no esté la gente votando. Que la gente acepte, ni siquiera aplauda, que haga lo que se le dice, pero que no tome las decisiones porque te lo están diciendo. Ustedes han sido un fracaso. Miren el desastre que han hecho. Hay otro rasgo que vos ya los adelantaste, que es el vaciar el campo. Es decir, que el campo se ha explotado la tierra se ha explotado por robots, industrias que trabajan. Concentrar a la gente en las ciudades donde es más controlable. En China lo hicieron. En China urbanizaron a prepo millones y millones de personas. Y donde son más disciplinados. La gente de la ciudad está más disciplinada. Cuando uno dice que en el fondo el modelo político que está viniendo es el modelo, el que toma esta élite económica es el modelo chino, bueno, sí, mirá las cosas que se han hecho en China y te vas a dar cuenta que sí, urbanizaron a prepo, habilitan formas de comida y cosas que... El nuevo imperio sería China. Es terrible. Por lo menos, era mejor el norteamericano. Por lo menos el modelo social y económico, pues, y político, parece ser venir por ahí. Sí. Che, veo que tenemos mensajes. ¿Qué te parece si los oímos? No sabía la verdad que era, me encanta. Pepe, yo no oigo nada. ¿Vos oís? No. ¿No se oye, Pepe? Te oigo a vos, pero no lo oigo a Pepe. No se oye. Hola. Bueno, y lo hacemos en voz alta. Lo hacemos en voz alta. A mente que había un motorcito haciendo ruido acá, capaz que eso incide. Bueno, siempre tenemos problemas para ver los mensajes. Le doy los benditos a Marcelo Buenir antes que nada y al público que nos acompaña siempre. Gracias por estar ahí. Y bueno, empiezo, ya vos viste que habían saludos de las personas que siempre están en la vuelta. Y además Carlos nos dice que mientras falta el agua para los animales y la agricultura, los arbolitos siguen tomando unos 80 litros por día, que ante la falta la toman de las napas, destruyendo el suelo. Carlos dice que no se te escucha, Pepe, no sé si será así. Y bueno, entonces hablen un poquito ustedes a ver si puedo resolverlo antes de seguir. Dale. Bueno, hay ya con respecto a esto primero, hay un dato por ahí de que los eucaliptus en el correr de su vida, que son 8 o 10 años, absorben 200.000 litros de agua. Solo quería precisar que sudan también esa agua, es decir, devuelven, no toda, porque los testimonios que tenemos, hay unos científicos que dicen esto y otros que dicen aquello. Ahora, la gente de campo con la cual estamos nosotros hablando nos dicen que seca el terreno, así que absorbe, el dato de lo que absorbe
no es el dato suficiente. Lo importante es lo que termina reteniendo de lo que absorbe, porque hay parte que devuelve, ¿no? Es decir, no importa. Las hojas tienen un sistema de evaporación y eso que hace evaporar es lo que hace absorber, es fundamental para el árbol. Es lo que permite como una especie de succión de toda la energía que tiene que venir de las raíces. Es decir, que devuelven agua, devuelven. Lo que entendemos nosotros es que devuelven, que no somos expertos en esto, devuelven menos de lo que toman. Entonces, es para tener en cuenta en el discurso, no caer en el error de solo mencionar lo que absorben, porque ahí simplemente te liquidan. Porque, es lo que dije, funciona como una válvula. Tiene que devolver, porque al devolver genera un vacío y el árbol tiene, yo qué sé, a veces 50 metros, o 20 metros, o 10 metros. Hay que subir toda esa energía. Ahí estoy, ¿eh? A ver. Entonces es fundamental la disipación, el árbol devuelve. Hola. ¿Sí Hola, se escucha? ¿ahora me escuchás? Sí. Bueno, pude hacer lo que tenía que hacer. Voy con... voy a una cosa por lo que estabas diciendo, que era difícil, ¿no? Tener hacerse una idea de lo que es extraer 65 metros cúbicos de agua por segundo de un lugar. El otro día, ¿sabés lo que hice? Viste que hay una inteligencia artificial en línea que le podés preguntar cosas, ¿no? Sí. Y le pregunté cuánto demoraría en secarse el mar Mediterráneo si sacáramos ese volumen de agua por segundo, y me dijo que en 8 años se secaría el mar Mediterráneo, por ejemplo, que no tengo idea, ¿no? del tamaño, pero supongo que debe tener una cantidad de agua. Bueno, en 8 años a ese volumen el mar Mediterráneo se secaría. Pero está un dato anecdótico. Les leo la inquietud de Carlos, que dice que mientras falta bueno, está, lo acabas de contestar. Sí. Después José Luis habla de la manipulación del clima y dice que impedir que llueva no pueden, pero sí pueden impedir que llueva sobre zonas. Llover siempre va a llover porque no hay forma de controlar a toda la atmósfera. De hecho, la mayoría de las precipitaciones, por una cuestión de tamaño de superficies, se da sobre el mar. Hace algunos días leí sobre la lluvia del 59, ¿no? Meses sin parar. Poco antes, los yanquis habían ensayado en Vietnam unas bombas para hacer llover. No sé qué tanto hay de cierto, pero que lo manejan al clima, lo hacen. Espera, una aclaración. No sé lo de Vietnam, pero sí sé que se estaba, después de todas esas lluvias vino el contrato de inversión, digamos, con el FMI. Es decir, la casualidad es esas inundaciones escandalosas y después la firma con el FMI a posteriori. Esos son los hechos casuales. Lo de Vietnam no sé. Conozco lo del 72, no me acuerdo en qué año fue, lo de la operación Popeye. Capaz que ya habían ensayado antes en Vietnam, no sé. Victoria nos dice que ya comemos cualquier cosa, la industria alimentaria es otro robo y nos envenena. Sí. Y Carlos dice que en Europa algunos restaurantes ya ofrecen carne artificial fabricada con la técnica de impresoras 3D. Por supuesto que con alguna información genética incorporada. No la tenía esa, ¿eh? Sí, sí. Qué rico. Bueno, un dato, la sal. Como venir compramos sal marina y simplemente mejoró el nivel de la... La sal que consumimos no es sal. La sal de 32 elementos le han quitado 30. Y solo para hablar de la sal. El azúcar se sabe que el azúcar blanco ese refinado simplemente es malo. Y el rubio más o menos, el azúcar negra es la mejor. Y así, como dijo la que intervino recién, con muchas comidas. Es decir, el pollo le meten acá en el cogote, le meten hormonas. El pescado es de lo mejor que puedes comer y la carne de vaca también. Pero no la de feedlot, la de pradera. Y así, ella tiene razón con eso. Nos van debilitando y nos hacen propaganda en contra de la grasa, de la carne, de todo, de la sal, del azúcar. Todo lo que da energía, te hacen propaganda en contra. Bueno, ¿alguna otra? Hay más comentarios, ¿no? Yo, sabés que puedo ver muy poquitos más acá. A veces tengo que cerrar y volver a abrir. José Luis dice que nos quiere dar tranquilidad, diciendo que en caso de escasear el alimento nos pueden transferir ADN de koala, así comemos eucaliptus sin problema. Cierro y trato a vos. Vos ahí no podés ver ningún otro Veo mensaje, a Facundo Cuadro que dice, Yo ese se no lo llama evapotranspiración
al proceso ese por el que los árboles devuelven el agua, ¿no? Algo de agua. Hay algunos mensajes más, pero yo acá solo estoy viendo alguien que pide que se le pase esta información al diputado César Vega, que ya la debe tener, que él tiene que poder hacer algo. Por ahí es lo que puedo leer desde acá. Dice Gerard, dice, Sí. buenas noches. Cuando la OMS declaró la pandemia, había mucha gente que desconocía lo que era la Agenda 2030, el Foro de Davos y a los autodenominados como gobierno mundial. A partir de lo aberrante de este hecho, muchas personas ahora entienden de qué se tratan todas estas políticas globalistas, me incluyo. Quiero creer que en la continuidad de esta agenda, estos oligarcas van a encontrar cada vez mayor resistencia a la imposición de estas políticas y manda saludos. Es muy interesante lo que dice Gerard. Hay una cosa que me gustaría aclarar, porque es común que la gente diga la Agenda 2030 como si fuese la suma de todos los males. Y en realidad la Agenda 2030 es un prospecto publicitario. El que no sabe va y lee y bueno, dice, no es tan malo, porque está presentado todo eufemísticamente como algo. Es decir, ahora, cuando uno desata el paquete y lee la bibliografía que produce el Foro Económico, es decir, quienes generan esos conceptos, se da cuenta de que en realidad la verdadera intención es compleja. Digo con esto porque el leer ese prospecto publicitario que da la misma agenda, el punteo de la agenda, no es suficientemente ilustrativo. O sea, tiene razón Gerard, la gente se ha ido dando cuenta de lo que está pasando. Digo que seamos claros en que a veces conozco gente que ha leído los puntos y te dice, bueno, pero no es tan malo porque, en fin, garantiza el tema de la seguridad y la educación de calidad y no sé. Ahora, cuando vas a ver cuáles son los programas de educación, cuáles son los programas de género, cuáles son las políticas de producción que están detrás de ese planteo, bueno, es tremendo, eso es tremendo. Ahora, Gerard expresa una dinámica muy interesante que es la siguiente. Imponer el plan, porque es un plan que se impone, es el plan de los globalistas, incurre en riesgos. Lo que está sucediendo aquí es que al hacerlo de la pandemia, al hacerlo de la guerra de Ucrania, que en un principio había mucha gente diciendo, ¡ay, la horrible invasión rusa! ¿Qué pasó con toda esa molestia con la guerra de Ucrania? Ahora medio que está resultando claro que los dos son un desastre, que no hay buenos y malos en ese asunto, que forma parte de una operación. Ahora viene este asunto de la sequía y del cambio climático. Para llevar a cabo el plan, necesariamente, mientras que ocupan espacio, pierden espacio político en el sentido de respaldo de la gente. Necesariamente va creciendo el número de críticos al globalismo que cada vez van entendiendo mejor cómo es la cosa y anudando el clima, las guerras. Básicamente una figura que tenemos como venir es los jinetes del apocalipsis. Sí. Desatan, inclusive ellos, los globalistas, tienen la figura de los jinetes del apocalipsis. Vean el grabado espectacularmente maravilloso de Durero. Véanlo. Ellos desatan los jinetes del apocalipsis porque forma parte de un plan. Entonces, a medida que lo vayan haciendo, más gente va a despertar y de alguna manera se va fortaleciendo este otro polo crítico. Es inevitable. En el mismo sentido, Carlos Rizzo aclara, para comprender mejor las verdaderas intenciones de la Agenda 2030 hay que darle una ojeada al libro La Cuarta Revolución Industrial que escribió Klaus Schwab, el principal del Foro Económico Mundial. Sí, está bien. Hay otro libro. El de reseteo, el gran reseteo. Sí, el gran reseteo, que también es bastante claro sobre eso. Y revela claramente que la pandemia es un escalón en ese proceso, es decir, él lo presenta como una oportunidad para esa reorganización. O sea, acá no hay nada oculto. Hay teóricos de la casualidad que se tapan los ojos y no quieren aceptar que hay causalidad de muchas cosas,
y listo. No, nadie puede decir que esto es una conspiración. Es un proyecto político explicitado, dicho en documentos oficiales, en documentos de Naciones Unidas, expresado por todos los medios. Y el que no lo quiere ver, no lo quiere ver. Pero es así. No sé, Pepe, si hay más cosas. Hay un mensaje de Facundo. Sí, ¿qué dice? Facundo Cuadro, que nos dice: se ha tomado lo orwelliano como hoja de ruta. Sin embargo, yo creo que en términos de dialéctica geopolítica estamos viendo el enfrentamiento de dos proyectos de orden mundial. Uno de un totalitarismo globalista frente a uno multipolar. Ambos modelos usan la técnica como impulsor y arma de guerra, pero pertenecen a élites con distintas teleologías. Uno respetó la tradición de los pueblos, la existencia de modelos civilizatorios, y el otro no. Por ahí va la cosa. Les mando un saludo, como siempre, muy interesante. Es un lindo tema para hablarlo con Facundo, para profundizar sobre eso. Solamente la segunda parte de lo que dijo es que sea un tema a profundizar con Facundo. En cuanto a la primera, hay algo interesante. ¿La ciencia ficción habla del futuro o habla del presente? Por otra parte, la ciencia ficción, en estos casos como el de Orwell, ¿denuncia el futuro o te prepara para ese futuro? Es decir, todo es dual en esta vida, y la ciencia ficción puede generar esas cuatro variantes. Yo creo que además lo que está ocurriendo es una mezcla de Orwell y Huxley. Y Huxley. Es decir, en algunos aspectos es claramente orwelliano, represiva, y en otros aspectos es un mundo feliz, ¿no? En el que te ofrece, la Agenda 2030 te ofrece un mundo feliz. Y agregar uno que se llama Philip Dick, que es menos famoso que estos, pero que a la hora del control mental y control social también vaticinó cosas. Hay pero esos dos... síntesis. Pero es muy interesante esto porque lo que está planteando Facundo es un tema que se plantea si hay, y yo creo que sí hay más de una mirada. Es decir, tampoco la idea de que esto es una conspiración monolítica, ¿sí? o un proyecto político monolítico. Como todos los proyectos políticos, tiene alas, Sí. ¿no? Donde luchas de poder entre ellos. Por intereses, por luchas de poder, por perspectivas sobre qué es lo más necesario o más conveniente. Bueno, hay enfrentamientos que se dirimen como se dirimen todas las luchas, ¿no? Con el tema de confrontación de poder. Claro. Pero muy interesante. Me parece que es alguien para invitable para este desafío de ver el qué hacemos. Dale, ¿no? Sí. No tanto el qué hacen, sino el qué hacemos nosotros. Bueno, nos vamos despidiendo entonces hasta dentro de 2 jueves, 14 días, estamos de vuelta con ustedes. Bueno, gracias a los que nos acompañaron, a los que nos hicieron el aguante, a los que aportan. Algunos mensajes los pudimos leer, otros no. Hay un problema técnico. Hay algunos problemas técnicos, veo que está paralizada la pantalla hace rato, pero bueno, será hasta dentro de 2 jueves. Bueno, buenas noches, Onir, Marcelo, audiencia. Nos vemos dentro de 2 jueves. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Hasta luego.